Hola, ¿alguna vez te has preguntado qué es la patria potestad y la tutela? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿O en qué consiste cada una? La tutela, ¿hay más tipos de tutela? Quédate con nosotros y te apoyaremos a resolver todas tus dudas. Comencemos. Patria potestad y tutela, presentado por Lizeth Márquez, Mariana Morales y Marla Suset Ruiz. El concepto de patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que la ley otorga a los padres sobre sus hijos menores de edad para cuidarlos, educarlos, representarlos legalmente, administrar sus bienes y proteger su desarrollo físico, emocional y moral. En el artículo 597 nos habla que la patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que recíprocamente tienen por una parte el padre y la madre y por la otra los hijos menores emancipados y cuyo objeto es la guarda de las personas y bienes de estos menores, así como su educación. Por otro lado, el artículo 600 nos dice que los menores sujetos a patria potestad tienen derecho a vivir y convivir con quienes la ejercen. El juez debe tomar medidas para proteger la convivencia, incluso si los padres no viven juntos. También nos dice que la patria potestad no es un privilegio, es una responsabilidad y generalmente la ejercen ambos padres, aun cuando estos estén divorciados. En el artículo 633 nos dice que los derechos de la patria potestad se suspenden si quien la ejerce tiene incapacidad judicial, ausencia declarada, condena que implique suspensión o conductas de violencia familiar. Por otro lado, la tutela. La tutela nos dice que es la figura que protege a quienes no están sujetos a patria potestad o requieren representación y quien la ejerce, el tutor, tiene la obligación de cuidar y representar al menor incapaz. Esta nos dice que en el artículo 639 son los que están sujetos a tutela, que es el menor que no tiene quien ejerza la patria potestad, el mayor de edad incapaz, el menor emancipado. Y se establece cuando el menor no tiene padres o los padres no pueden o no deben ejercer la patria potestad. La tutela la ejerce una persona llamada tutor que no necesariamente es el padre o la madre y es designado por un juez. Y él tiene la obligación de cuidar al menor, también lo representa legalmente, administra sus bienes y rinde cuentas ante el juez. Las diferencias entre patria potestad y la tutela. En primero nos dice que quien la ejerce, la patria potestad la ejercen los padres o ascendientes directos, a diferencia de la tutela que es un tutor designado por un juez. ¿Sobre quién? En la patria potestad son hijos menores que tienen padres, y en la tutela menores sin quien ejerza la patria potestad o incapaces. Y se originan por relación legal de parentesco, a diferencia que en la tutela es por falta de padres o imposibilidad de ejercer la patria potestad. Requiere nombramiento judicial, en la patria potestad no siempre y en la tutela sí, siempre. Y representan legalmente al menor, tanto en la patria potestad como en la tutela, sí. Historia de la patria potestad, derecho romano. Nació como una potestad absoluta, exclusiva y perpetua del pater familias, varón más anciano, sobre descendientes y bienes, incluida en el derecho de vida y muerte, y la venta de hijos como esclavos. En la evolución, con el tiempo, este poder disminuyó limitándose a una función de protección. La caída de Roma no eliminó la figura que se mantuvo en el derecho visigodo y medieval. En el derecho moderno evolucionó de ser un derecho de dominio del padre a un poder deber compartido por ambos progenitores enfocándose a la protección. Entre los elementos de la patria potestad está la representación legal, que son los padres que actúan en nombre de los hijos en actos de vida civil. La administración de bienes es la gestión del patrimonio del menor buscando su beneficio y administración. El cuidado y custodia, convivencia, alimentación, educación y formación integral y protección de la persona del menor. Derecho de corrección es la facultad moderada de educar y corregir, siempre dentro de un marco de respeto a la integridad del menor. La patria potestad se diferencia de la guarda y custodia. Esta última se enfoca en la convivencia diaria, mientras que la patria potestad es el marco jurídico superior de decisión. Bueno, vamos a hablar también de la historia de la tutela.
La tutela surgió para proteger el patrimonio y la persona de aquellos. Sui luris, personas libres no sujetas a patria potestad, que por razones de edad, menores o sexo, mujeres en una época, no tenían plena capacidad de obrar. Originalmente era un derecho del tutor, pero que evolucionó hacia a una carga pública, munus, obligatoria, donde la intervención del Estado, retores, emperadores, aumentó para proteger el pupilo del egoísmo del tutor. Evolución posclásica y medieval. La influencia del derecho romano clásico impulsó la creación de medidas de control, como la obligación de realización de inventarios, prestar finanzas y rendir cuentas por parte del tutor. La época moderna y actualidad, la tutela se ha modernizado, enfocándose más en la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas con discapacidad, pasando de ser solo una administración patrimonial a una medida de apoyo integral. En el derecho contemporáneo se distinguen figuras como la tutela, menores desamparados, y la curatela, apoyo para actos específicos. Los elementos de la tutela fundamenta elementos personales y funcionales. Elementos personales son sujetos, como el tutor es la persona física, jurídica, nombrada para el juez o testamento para ejercer la guarda y representación. El pupilo, que es el tutelado, es la persona menor de edad no emancipada o la persona incapacitada judicialmente que requiere protección. Y la autoridad judicial, que viene siendo el juez, es quien nombra al tutor, supervisa su gestión y autoriza actos importantes. Los consejos de familia, defensor judicial, son organismos o figuras que vigilan el cumplimiento de las obligaciones del tutor. Les daré a conocer la clasificación de la patria potestad. Esta se divide en conjunta, exclusiva, en suspensión y privación. En la primera, que es la conjunta, encontramos que ambos padres comparten los derechos y deberes sobre el menor, tomando decisiones importantes sobre la educación, salud y bienes. En la exclusiva, encontramos que un juez la concede a uno de los padres cuando el otro no puede ejercerla adecuadamente o si uno está ausente. En la suspensión, no encontramos que un juez la restringe temporalmente por una investigación o causa específica, ya sea como maltrato o abuso, por negligencia, pudiendo ser revertida. En la privación encontramos que es una pérdida total, definitiva sobre la patria potestad por sentencia judicial, en casos graves como el abandono o el abuso. La finalización o extinción de la patria potestad encontramos que se da por muerte o declaración de fallecimiento, ya sea del padre, de la madre o del propio hijo. Por emancipación del hijo, aquí encontramos que el menor adquiere capacidad civil cumpliendo los 18 años, en este caso cuando este es ya mayor de edad. Y por adopción, aquí se conceden los derechos y deberes y se transfieren a los padres adoptivos. Y por último, por incapacidad del hijo. Aquí encontramos que puede prorrogarse más allá de la mayoría de edad si el hijo es judicialmente declarado incapaz. Hablemos de su fundamento legal de la patria potestad. Se regula principalmente en las disposiciones correspondientes del libro 2, Familia, capítulo 10, Patria Potestad del Código Civil del Estado de Puebla. Por ejemplo, el artículo 252 la define como el conjunto de derechos y obligaciones que la ley atribuye a los padres sobre la persona y los bienes de sus hijos menores de edad. En el artículo 628 nos establece las circunstancias en las que se pierde la patria potestad. Además, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4 y 17, menciona proteger los derechos e intereses de los menores y regular las relaciones familiares. Ahora les hablaré sobre la clasificación de la tutela. De acuerdo con el artículo 641 del Código Civil del Estado de Puebla, este se divide en los siguientes tipos. Como primer número tenemos la tutela testamentaria, que está designada por el testador en su testamento. La tutela testamentaria permite a los padres designar en su testamento quién cuidará de sus hijos menores y administrará sus bienes tras su fallecimiento, asegurando el bienestar familiar. Se formaliza ante el notario y es vital el nombrador de tutores sustitutos. Ahora, en segundo lugar, tenemos la tutela legítima, que es asumida por parientes en el orden establecido por la ley cuando no existe la tutela testamentaria. Por ejemplo, en el artículo 687 establece el orden de sucesión de tutores. La tutela legítima es la designación judicial de un tutor basada en la ley, que recae usualmente sobre parientes cercanos, ya sean hermanos o abuelos, cuando no hay padres ejerciendo la patria potestad ni tutor testamentario.
Ahora tenemos la tutela dativa, que es designada por el juzgado de acuerdo con la situación específica del pupilo. Un ejemplo es de la tutela dativa, es cuando un adolescente cuyos padres fallecieron, no tienen un tutor designado en un testamento, y ningún familiar cercano está disponible o es idóneo, por lo que un juez debe nombrar a alguien, o incluso cuando un menor emancipado necesita representación judicial para un asunto específico y el juez designa un tutor para ese fin, decidiendo el propio menor a quien elegir si tiene más de 12 años. Ahora tenemos la tutela voluntaria. Aquí nos dice que es concedida ante el notario público y registrada en una escritura pública o mediante jurisdicción voluntaria ante el juez competente, y puede ser revocada en cualquier momento con la misma formalidad. Unos ejemplos comunes de la tutela voluntaria está la escritura pública de autotutela. Aquí encontramos que una persona mayor de edad o en pleno uso de sus facultades mentales acude ante un notario público para designar a su hermano como futuro tutor o a su sobrina como curadora, estableciendo las facultades de administración de sus cuentas bancarias y bienes inmuebles en caso de que una enfermedad neurodegenerativa le impida gobernarse por sí misma en el futuro. El fundamento legal de la tutela se regula principalmente en las disposiciones correspondientes del Código Civil del Estado de Puebla. En el artículo 641 establece que la tutela comprende de los tipos: testamentaria, legítima, dativa y voluntaria, que son los que anteriormente pues les di a conocer. Y en el artículo 691 nos menciona que regula la tutela voluntaria. Asimismo, convenciones internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos también proporcionan un fundamento para la protección de los derechos de los menores en el ámbito de la tutela. Y pues bueno, esto sería todo. A continuación, les daremos un caso breve sobre lo de la tutela y patria potestad para que este tema quede mucho más claro y sea mucho más comprensible. Muchas gracias. Pues sí, rico el café. Sí, estuvo muy rico. Oye, Sí, aprovechando que estamos aquí, pregúntale cómo le fue con su divorcio. Sí, es que nos habíamos quedado como con la duda qué había pasado, qué determinó el juez, de tus hijos más que nada, porque pues cuando en un divorcio pues si no hay hijos pues es un poco más fácil, pero siento que lo tuyo pues estuvo un poquito complicado por los hijos, pero ¿a qué acuerdo llegaron? Pues fíjate que primero un relajo, ¿no? De que los veía, no los veía, porque no me daba, ya sabes. Entonces, pues ya llegamos a la conclusión de que pues ya el juez determinó que se nos quedara la patria potestad, a ambos. Pero los niños se quedaron conmigo porque pues quién los va a cuidar y quién los va a llevar a la escuela y proteger, pues soy yo. Y pues él dijo que no, yo trabajo y eso, y pues te mando para De ellos. la pensión. Entonces quedó en un 50-50. El cuidado quedó a cargo tuyo entonces de Sí. los menores, ¿no? Sí, el cuidado se quedó a mi cargo Y los gastos pues van a quedamos 50-50, pero luego a veces él me manda más. pues está muy bien. excelente. Sí, la verdad estamos bien. Lo bueno que pudieron llegar a un acuerdo, porque si no pues a veces hay más complicaciones y así. Ay, no, Pero, ahora pues, qué yo bueno que, estoy pues, en un problema, de verdad que... Ajá. No, pues es que mi hermana se acaba de accidentar y quedó... Ahora sí que no puede mover nada de su cuerpo. ¿Y eso? Y es que a mí me preocupa porque pues sus niños, más que nada, sí, no sé qué hacer. ¿Ustedes qué me recomiendan? Pues ¿qué han hablado? ¿Está bien con su esposo o no? No, su esposo de hecho dijo que él se va a deslindar de cargos, él no quiere responsabilidades y pues dejó a la suerte a mi hermanita. Pues yo creo que tú podrías iniciar el proceso para tener la tutela de tus sobrinos. ¿Ustedes creen que sea posible? Yo creo que sí, tú deberías de iniciar el proceso para que tenga la tutela, pues mientras tu hermana primeramente Dios se recupere. Si Sí, es porque- que ella no quiere tener... Sí, porque pues ahora sí que los niños están a la de Dios, porque pues no tienen, ahora sí de que pues alguien quien los cuide. En este caso pues a mí me gustaría pues pelear por la tutela de mis niños. ¿Y tú cómo ves? Siento ¿Qué que, te platican? que ahí pues también entra que la representación legal mientras tu hermana pues igual no está bien. Ok, Y también es importante para que puedas administrar sus bienes, ¿no? Pero pues sí necesitas una asesoría, Sí. te ayuden y pues el juez lo determine. ok. Y ojalá y pues te puedas quedar con Sí, Con ojalá. Y pues más que nada si tú tienes como que la disposición de verlos y todo, pues entrar en esto y iniciar tu proceso como te lo había dicho. Ok, pues creo que voy a tomar su consejo y pues a ver cuándo nos volvemos a reunir y otro cafecito para olvidar los problemas, ¿no? sí, está Ok. bien.